En esta sesión vamos a trabajar con la aceleración de mecanismos planos por medio del método vectorial complejo. Para esto pues vamos a utilizar lo que es la velocidad que hayamos obtenido en el método vectorial complejo. Recordando que se tienen dos componentes, la velocidad normal y la velocidad tangencial. Entonces vamos a derivar este vector de velocidad y vamos a suponer también que van a existir todas las derivadas de los cambios lineales y cambios angulares. Velocidad de aceleración lineal y velocidad de aceleración angular. Entonces, separando los dos componentes y aplicando la derivada temporal, vamos a obtener estos componentes de la aceleración y estos componentes al final van a contener todos esos cambios de posición, velocidad y aceleración. Ahora, de esta primera ecuación de la aceleración, vamos a sustituir lo que es la velocidad angular con la letra omega y la aceleración angular con la letra alfa para obtener esta ecuación de la aceleración. Y viendo que también tenemos, hay componentes que aparecen con la letra I, este componente y este componente. Y recordando que de la velocidad, esta equivalencia que hemos obtenido entre I e a la I teta, que era igual a E a la I teta más 90 grados, lo que nos resta es encontrar otra equivalencia para este componente de I por E a la I teta más 90. Entonces vamos a usar la forma extendida de E a la I teta más 90, recordando que el coseno de teta más 90 es menos seno de teta y seno de teta más 90 es coseno de teta. Nos va a quedar entonces que es I por menos seno de teta, I por I cuadrada es menos coseno de teta. Esto, si factorizamos, sacamos el signo menos, vamos a tener entonces nuestra forma extendida de E a la I teta. Significando que teniendo estos dos componentes y sustituyéndolos en nuestra ecuación de aceleración, vamos a obtener nuestra ecuación de aceleración sin que aparezca la letra I. Agrupando los términos semejantes, tendríamos cuatro componentes de la aceleración. Esta aceleración, este primer componente de aceleración es conocida como aceleración lineal, donde solamente ocurre cambios en R de la velocidad. El segundo componente, notamos que existen cambios de la posición lineal y cambios de la posición angular. Esta es conocida como la aceleración de Coriolis. El tercer componente es R por alfa. Esta es conocida como la aceleración centrífuga. Y el último es menos R por la velocidad angular al cuadrado, conocida como la aceleración centrípeta. Estos son los cuatro componentes típicos que vamos a encontrar en forma general en un punto que se mueve en el plano. Entonces, agrupando estos cuatro componentes en función de su orientación, vamos a tener estos dos primeros componentes, lo que es la aceleración lineal y la aceleración centrípeta, con la misma orientación sobre teta, y la aceleración centrífuga y de Coriolis a 90 grados de teta. O sea, en forma gráfica, teniendo aquí un vector de posición en el plano real e imaginario con a una posición, una velocidad y una aceleración angular, y suponiendo el caso general con todos los cambios de R y de teta, entonces el primer componente de la aceleración normal va a tener una magnitud que nace de la diferencia entre la aceleración lineal y la centrípeta, pero a la misma orientación de la posición angular, como vemos aquí. Y el otro componente, que vamos a llamar la aceleración tangencial, va a estar a 90 grados de teta, o sea, teta más 90 grados, y que va a resultar de la suma de la magnitud de la aceleración centrífuga con la aceleración de Coriolis, como se observa aquí. Al final, todos estos cuatro movimientos se suman en forma vectorial, resultando la aceleración final de ese punto de un movimiento general en el plano.
Pero igual que en la velocidad tenemos casos particulares. Un caso particular que podemos ver es cuando R es constante, que es el caso de la manivela. Una manivela tiene una longitud constante y que tiene todo lo demás cambiante. La posición, la velocidad, cambiantes. Y entonces, si R es constante, sus derivadas valdrían 0, desaparece la aceleración lineal, desaparece la aceleración de Coriolis. Y dejando solamente en la aceleración normal la aceleración centrípeta y en la aceleración tangencial lo que es la aceleración centrífuga, como vemos aquí. Entonces estas dos aceleraciones al final nos van a generar el vector de aceleración total de ese tipo de movimiento en particular. El otro caso particular es cuando θ es constante, o sea, todas sus derivadas, la velocidad angular y la aceleración angular valdrían ceros, como vemos aquí, y solamente tendríamos una aceleración lineal, y sería la única componente que tendríamos, la aceleración normal, y vendría la misma orientación del vector de posición, como se observa aquí. Ahora, aquí va a haber más casos. El otro caso que podríamos encontrar es cuando R es constante, o sea que desaparece la aceleración lineal y la aceleración de Coriolis, y que θ punto, o sea, la velocidad angular omega, es constante, de tal manera que ahora la aceleración angular alfa desaparece, dejándonos solamente un solo componente que sería en la parte de la aceleración normal, que es la aceleración centrípeta. Es aquella que va hacia adentro, apuntando siempre hacia adentro, hacia el centro de rotación y en la misma orientación del vector de posición. Y eso nos daría la aceleración. El otro caso es cuando R punto, o sea, la velocidad lineal es constante, quiere decir que va a desaparecer la de sus derivadas no existen, que es la aceleración lineal. Y suponemos también que θ punto también, o sea, la velocidad angular es constante, o sea, su derivada, que es la aceleración angular, desaparece también, dejándonos dos componentes, que es en la aceleración normal la centrípeta, aquella que apunta hacia adentro, como decíamos, en el mismo ángulo de la posición angular, y la aceleración tangencial es la de Coriolis, a 90 grados, o sea, θ más 90 grados. La suma de estos dos vectores nos va a generar la aceleración resultante para este caso.